El estudio de Luis Miller sobre ESADE hace alusión de que España, bueno, está más dividido por ideología, por identidad, que por políticas públicas. Utilizan los partidos políticos estas determinadas políticas identitarias, ¿no? Para segmentar el voto, para... Mira, hay una cosa que me pone enormemente tenso de todos estos debates sobre la política de la identidad, pero enormemente tenso. Y es mi punto de partida. Sí. La política siempre va de identidad. Siempre. Siempre. Es decir, las políticas identitarias ahora son una cosa nueva, pero ¿cuándo no lo ha sido? Cuando estamos hablando de la lucha de clases, tú no generabas construcción de sentimiento. Pero el sujeto político antes era el propio obrero. Ahora el sujeto político es más heterogéneo, es a lo que me refiero. Esa política identitaria tiene mucho más sentido porque la identidad se divide. Entonces, antes, o sea, por eso mismo me refiero, es una política identitaria. No, si yo simplemente señalo que el estudio... Claro, pero la idea es la siguiente, ¿no? Si quieres confrontamos ahora un poco con esto, pero la idea es la siguiente. Claro, la sociedad se ha vuelto mucho más compleja. Sí. Eso es un hecho que lo sabemos. Las sociedades postindustriales se han vuelto mucho más heterogéneas. Hoy, no sabemos exactamente qué es, si tú quieres, un obrero, o creemos que es más heterogénea porque muchas desigualdades que antes no existían se han hecho visibles. Lo digo porque el viejo lema de la clase obrera de 8 horas de descanso, 8 horas de formación, o 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo, es muy gracioso porque yo no sé dónde se pone la lavadora. ¿La lavadora la pongo como ocio? ¿O es que había unas proletarias del hogar que estaban trabajando y que no eran visibles sus desigualdades y ahora sí lo son? Bueno, pues ante ese hecho, ante el hecho de que hay una serie de desigualdades que ya se han hecho explícitas, que ya ocurren en nuestra sociedad, la construcción de las identidades se ha vuelto algo mucho más heterogéneo. Y eso es cierto, porque los agentes de socialización que hoy construyen nuestras identidades son mucho más difusos. A mí me llama mucho la atención que sigamos hablando del adoctrinamiento en las aulas. Honestamente, ¿ustedes qué están en el 19? Es decir, los datos que tenemos de PISA señalan una caída de la satisfacción de los estudiantes en las aulas a nivel mundial. Lo divertido ya no está en el aula, está fuera. Tienes infinitos puntos de socialización que te entran a través de dispositivos electrónicos en los que ni siquiera tus padres o tus profesores tienen acceso. Hoy las identidades son mucho más difusas. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que de una forma o de otra la gente se va incardinando en grupos. Y que esto no es algo que le genere dificultad a la hora de articular acción colectiva. Es decir, la gente estamos viendo que después se moviliza políticamente, participa con mayor o con menor heterogeneidad, ¿vale? Y es verdad que los agentes políticos sobre esas circunstancias juegan también un papel y lo que tienen ahora de dificultad los partidos políticos no es que ellos construyan esas identidades, es pegarlas detrás suya. Esto es lo que es mucho más difícil, porque hoy la sociedad está hecha de retales mucho más complejos y tienes que ofrecer un proyecto mucho más atrayente para gente que tiene muchos intereses, muy diferentes entre sí, y además que es difícil que mantenga la atención en el tiempo durante mucho tiempo, en un solo tema. Y esto ocurre de manera evidente. Y tú lo ves con las peleas que está habiendo. O sea, tú ves ahora, por ejemplo, las peleas que hay en España por la bandera verde y la bandera morada, por ejemplo, en la izquierda. Es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí ven futuro y sobre todo porque ven que a los jóvenes y las jóvenes estos temas les interesa. Entonces quieres pegarlo porque los quieres colocar detrás tuya, claro, pero esto hace que tengas que hacer un menú de políticas más difícil y más complejo de lo que hacías en el pasado. Pero esa es una cuestión, y por eso es a lo que voy, que es estructural, que no viene necesariamente inducida. No viene de que los partidos les interesa dividir la sociedad. Esto es una cosa que se venía diciendo desde el siglo XVII, que la sociedad está naturalmente unida en esta cosmovisión cristiana católica y son los partidos los que malvadamente se dedican a seccionarnos y a enfrentarnos. No es verdad. La sociedad ya es plural. Lo que tiene ahora esta sociedad es que somos mucho más plurales de lo que éramos antes, porque muchas desigualdades y muchas diferencias y muchos intereses son ahora visibles y ahora estos agentes lo tienen más difícil y por eso los partidos antes tenían un 42% del voto y hoy te ganan las elecciones con un 26%, porque la sociedad se ha fragmentado. Ahí es donde está el reto, en pegarlos, ¿no? En unirlos. Ese es el desafío que tienen. O sea, lo que yo me refería con las políticas identitarias es que, bueno, muchas veces se deja de lado, ¿no? Por ejemplo, el tema estructural o el tema estructural del paro, ¿no? El paro juvenil. El paro juvenil es una cosa que nos afecta a todos, que nos afecta a todos los jóvenes, ¿no? Superamos el 30%, superamos los umbrales de la mayoría de los países europeos, pero parece que estamos centrados en vez de en esa política pública que es más genérica, lo que te digo, en una política identitaria y perdona si te altera esa palabra, pero algo más... No, dale. No, por favor, vale, es muy común. Por eso mismo, eso, o sea, la política
identitaria desde la perspectiva... me parece un cajón desastre en el que se mete de todo. Muy bien, desde la perspectiva de que es una política más heterogénea y más dirigida a determinados grupos sociales y más dirigida a determinados grupos de en el pasado CIS se preguntó, con todos los matices que hay, sí, ¿cuál era el principal elemento que a ti te generaba identidad? ¿Vale? Que a ti te generaba identidad. Y preguntaban por la nación, la religión, la clase social, tal. ¿Y sabes cuál fue el que más salió? ¿Cuál? La generación. La generación. La generación como el elemento que más identidad genera. Y de hecho es justamente lo que más distancia, y fíjate que Piketty en el Capital del siglo XXI lo dice. En otros países occidentales, la educación es un muy buen predictor del voto. Es un muy buen predictor del voto. En España no. El mejor predictor del voto que hay es la edad. Concretamente la generación. Porque hay generaciones, y esto es algo que es un síndrome muy español, que en 40 años hemos vivido de todo, nos hemos modernizado, hemos cambiado un montón y han coexistido con sistemas políticos y preferencias muy diferentes entre sí. Pero es que eso también es una cuestión de identidad. Es decir, tú ahora cuando tú me estás hablando del paro juvenil, me estás en el fondo hablando de un segmento con el cual tú te sientes identificado, que es los jóvenes. Y eso es lo que explica también la dificultad que tienen los jóvenes para articular acción colectiva. Porque los jóvenes, más allá de que se movilicen en movimientos sociales, que tienen interés por la política, etcétera, tienen algo que conspira contra ellos, que es pensarse que la juventud es algo transitorio, que se cura con la edad. Sí, está frase. ¿No? Vale, pero aquí hay un problema fundamental, que es que si tú con 40 años continúas teniendo los mismos trazos de precariedad, de inestabilidad que tenías con 20 o con 30, lo que significa es que o nos vamos a volver todos jóvenes o que hay una cuestión estructural ligada a la generación. Y esto es un aspecto clave, fundamental, porque es motor de gran parte del malestar que estamos viendo también en nuestra sociedad, porque hasta los jóvenes se socializan y entran políticamente de manera distinta. Yo, honestamente, perdón por utilizar el ejemplo personal, pero TikTok todavía no he sido capaz de entenderlo. O sea, me lo paso genial, ¿eh? Pero que lo veo a través de Twitter, eso es muy boomer. Entonces, claro, dices, yo no entiendo incluso algunos de los accesos a la información política que tienen generaciones diferentes. Y esto lo estamos viendo con streamers, con youtubers, con métodos de socialización que son muy diferentes entre sí. Y eso necesariamente marca. Y esos son componentes también de identidad. La cuestión clave es ¿cómo consigo esas identidades particularistas, que por definición siempre van a existir, articularla en acción colectiva encaminada a proyectos más globales? Ese es el gran desafío que tienen los partidos. Y lo tienen los partidos desde la perspectiva material, porque tengo que atender a muchas más demandas más heterogéneas que antes. Hoy la desigualdad es más compleja, ¿vale? Porque hoy la desigualdad es más difícil de capturar. Si sabemos que hoy un rider de Libero es más precario que un obrero de la SEAT. Esto es evidente, ¿no? Pero también desde la perspectiva discursiva. ¿Cómo consigo ofrecer proyectos o discursos que sean atrayentes de manera transversal? Cuando la gente hoy es más crítica, más volátil, está más alfabetizada, tiene más potencial de salida. Eso es un desafío. No es nada fácil, pero a veces ocurre. A veces ocurre. Y la prueba más evidente es que en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, que es lo mágico, vivimos tanto el anterior como el anterior, ¿no? La idea de que Hillary había perdido porque se apoyaba mucho en las mujeres y en las minorías, y de que Biden ha ganado y tienes en la Cámara de Representantes con más mujeres y minorías de toda la historia del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible que los dos elementos sean a la vez causa de que gane si no? Tiene que haber más cosas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Este es el desafío que tenemos en términos occidentales. Y con un elemento también incluso de cambio de valores, ¿no? Porque estamos viendo que esta diferenciación que muchas veces se hace entre políticas identitarias o culturales o materiales, la gente no la compra. La gente no la compra. Tú vas a los estudios y preguntas, por ejemplo, en términos de políticas a los jóvenes. No voy a quedarme ahora solo con los menores de 35, si te parece. Pero podría quedarme con los mayores, no hay tantas diferencias. No hay ningún caso en el que tú digas, ¿qué cosas te preocupan más o menos? Se dice, me preocupa el empleo, me preocupa la educación, me preocupa la vivienda. ¿Y sabes qué? También me preocupa el feminismo, los derechos de las minorías sexuales, la libertad individual. Y les preocupa al mismo grado. No hay una jerarquización en la que, oh Dios mío, los jóvenes no conectan porque... Si es que les preocupa, y es normal que así sea, porque la diferenciación no es nada clara.